En las polvorientas llanuras de Nuevo León, donde el sol de 1877 mordía la tierra sin piedad, la vida se arrastraba entre el sudor y la desesperanza para la mayoría, mientras unos pocos opulentos se regodeaban en su poder. La hacienda La Soledad, propiedad del temido don Ernesto de la Garza, era un microuniverso de injusticias, donde cada amanecer traía consigo la misma promesa. Trabajo incansable bajo la sombra de un patrón despiadado. Mateo era uno de esos hombres, joven, apenas 20 años, pero con la espalda ya marcada por el sol y el arado. Sus manos callosas y su mirada, que siempre buscaba el horizonte como si esperara algo más de la vida, lo diferenciaban de los peones resignados. Él no era de los que bajaban la cabeza con facilidad. Su espíritu, aunque oprimido, ardía con una llama de esperanza, alimentada por Elena. Elena era la hija de la vieja Inés, una curandera respetada y temida por igual en el pequeño caserío anexo a la hacienda. Su belleza era un canto silente en ese paisaje árido. Ojos oscuros como el carbón mojado, piel trigueña que reflejaba el sol sin quemarse, y una risa que, cuando se atrevía a asomarse, era como el agua fresca del río San Juan. Mateo y Elena se amaban con la pasión y la inocencia que solo florecen en la adversidad. Sus encuentros eran furtivos, bajo la luna o al amparo de los sauces que bordeaban el río, donde sus susurros se confundían con el murmullo del agua. Soñaban con un pequeño rancho propio, lejos de don Ernesto, de sus capataces y de la constante amenaza de su hijo, Rodrigo. Rodrigo de la Garza era la antítesis de todo lo bueno. Un joven crecido en la holgura, con un alma tan corrupta como su padre era ambicioso. Sus ojos lujuriosos habían posado en Elena y para él lo que quería lo obtenía. Mateo lo sabía. Lo sentía en el aire, en las miradas sucias que Rodrigo lanzaba a Elena cada vez que la veía en el molino o en la plaza del pueblo cercano, Cadereyta Jiménez. Intentó protegerla, mantenerla lejos, pero ¿cómo se protege a una flor delicada de un huracán cuando uno es solo una brizna de hierba? La tragedia se cernió sobre ellos como una tormenta de polvo. Una tarde sofocante de agosto, mientras Mateo estaba en el campo, ajeno a la pesadilla que se desataba, Rodrigo encontró a Elena sola en el sendero que llevaba al río. Lo que ocurrió bajo el sol inclemente y el silencio cómplice de los matorrales quedó grabado para siempre en la tierra y en el alma de Elena. La violación, brutal y sin remordimientos, la despojó de su risa, de su inocencia, de su vida. Cuando Mateo la encontró horas después, sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, muertos, mirando fijamente a un punto lejano que solo ella podía ver. Sus ropas estaban desgarradas, su cuerpo temblaba con un frío que el calor del verano no podía disipar. Mateo supo, el mundo se le derrumbó en ese instante. La tierra se abrió bajo sus pies, tragándose sus sueños, su futuro, su amor. El caserío, al enterarse, murmuró con miedo y piedad. La vieja Inés lloró amargamente, sabiendo que el honor de su hija estaba irreparablemente perdido. Don Ernesto, avisado, simplemente desestimó el incidente, calificándolo de cosas de peones y chismes de mujeres, y despidió a Mateo cuando intentó confrontar a Rodrigo, amenazándolo de muerte si volvía a levantar la voz. La justicia era una palabra vacía en Hacienda La Soledad. La desgracia, sin embargo, no había terminado. El alma de Elena estaba rota, su mente consumida por el horror y la desesperación. Meses después, bajo el velo del secreto y la vergüenza, Elena descubrió que estaba encinta. No había escapatoria para ella, no en ese México de 1877, donde el estigma de una mujer violada y embarazada por su victimario era una sentencia de muerte social. La visión de la vida que crecía en su vientre, el fruto de la vileza de Rodrigo, la empujó al abismo. Una noche de lluvia torrencial, cuando el río San Juan crecido rugía con la fuerza de 1000 demonios, Elena, con su vientre abultado y sus ojos aún más vacíos, tomó a sus dos pequeños hermanos, Juanito y Sofía, de la mano. Los niños, ajenos al infierno que carcomía a su hermana mayor, la siguieron dócilmente hacia la orilla fangosa del río. La leyenda cuenta que sus últimas palabras fueron un lamento ahogado, un ruego a Dios para que perdonara lo que estaba a punto de hacer. Uno por uno, los sumergió en las aguas turbias, sus pequeños cuerpos resistiéndose un instante antes de ceder a la fuerza de la corriente. Luego ella misma se dejó llevar, desapareciendo en la oscuridad y el furor del río. Los cuerpos de los niños fueron encontrados días después, arrastrados a la orilla, sus rostros serenos como si hubieran dormido. El de Elena nunca apareció. El caserío se paralizó de horror.
La historia de la novia maldita, que había vuelto del río para ahogar a su propia familia, se extendió como la pólvora, teñida de miedo y superstición. Algunos decían que su espíritu vagaba por las orillas, buscando venganza. Otros que su alma, cargada de pecado, había sido condenada a la oscuridad eterna. Lo que las autoridades, controladas por don Ernesto, ocultaron fue la verdadera raíz de la tragedia: el abuso que había llevado a una joven inocente a cometer un acto tan monstruoso. Mateo escuchó los rumores, vio los cuerpos y supo que el amor de su vida había sido desgarrado y destruido por la crueldad de los de la Garza. No lloró. Sus ojos se secaron y en su lugar creció una fría determinación. No había podido proteger a Elena, pero podía vengarla. Podía desenterrar el horror que don Ernesto y Rodrigo habían sembrado y hacer que lo cosecharan con creces. Su duelo no fue ruidoso, sino un silencio sepulcral que lo transformó. Se volvió huraño, solitario, sus pasos sigilosos, su presencia casi imperceptible. La gente del caserío le rehuía, temiéndolo tanto como a la sombra de Elena. Pero Mateo no les prestaba atención. Estaba inmerso en un proceso de observación silenciosa, de estudio de su presa. Don Ernesto era un hombre orgulloso, su fortuna y su reputación eran sus dioses. Rodrigo, su hijo y heredero, era su extensión, su futuro. Mateo comprendió que destruir la fortuna no era suficiente. Debía destruir el nombre, la estirpe, la locura que había llevado a Elena a su desesperado acto. Su venganza sería una obra maestra de la crueldad calculada, una danza lenta con el veneno y la sombra. Se dedicó a conocer cada grieta de la hacienda La Soledad, cada rutina de don Ernesto y Rodrigo. Aprendió los horarios de los capataces, los puntos débiles de la seguridad, las supersticiones de los peones. Se hizo uno con la noche, un espectro más en el paisaje, pero uno de carne y hueso, con un propósito macabro. Su plan comenzó con la ruina económica. De noche, Mateo se deslizaba por los campos de algodón y maíz, realizando sabotajes sutiles. Pequeños desvíos en los canales de riego que hacían que el agua llegara con menor fuerza a ciertas parcelas, afectando el crecimiento. Introdujo plagas controladas en los graneros, haciendo que parte de la cosecha se pudriera antes de la venta. Alteraba las cuentas de ganado, causando desequilibrios que los mayordomos no podían explicar. Cada pérdida era pequeña, apenas perceptible al principio, pero acumulativa. Los capataces eran reprendidos, algunos incluso castigados con brutalidad por don Ernesto, lo que sembró una semilla de resentimiento entre ellos. Mateo se aseguraba de que los rumores de una mala racha o una maldición ligada a la tragedia de Elena se esparcieran entre los peones. Es la maldición de la novia, susurraban, la sangre inocente pide justicia, luego vino la ruina social y psicológica. Mateo sabía que el temor a lo sobrenatural era más poderoso que cualquier hombre. Empezó a dejar pequeños signos en los alrededores de la hacienda y cerca del río. Una flor silvestre recién cortada en la orilla donde los niños habían sido encontrados. Un trozo de tela del rebozo de Elena, que había recuperado de su antigua casa, atado a la rama de un árbol que se mecía con el viento, pareciendo un espectro. Una pequeña muñeca de trapo, de las que hacía Sofía, flotando río abajo hasta ser arrastrada a las tierras de la hacienda. Estos objetos, inocentes en sí mismos, eran catalizadores del terror. Por las noches, Mateo se convertía en la voz del tormento. Se escondía cerca de las habitaciones de Rodrigo y luego de don Ernesto, y con una habilidad macabra imitaba los sonidos del río. El chapoteo del agua, el lamento suave de un niño, el susurro que parecía llamar por sus nombres. Al principio, Rodrigo lo desestimó, pero la persistencia y la precisión de los sonidos comenzaron a minar su cordura. El joven, ya propenso a la bebida y a la ira, se volvió más errático, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y el miedo. Vio sombras donde no las había, escuchó voces en el viento. Su culpa, enterrada bajo capas de arrogancia, comenzó a perforar su mente como un taladro lento y doloroso. Mateo intensificó su ataque psicológico contra Rodrigo. Dejó cartas anónimas en su cama, escritas con la caligrafía de Elena, que Mateo había practicado hasta la perfección, hablándole de los niños ahogados, de la injusticia, del calor del infierno que le esperaba. Las notas eran cortas, directas, y siempre hacían alusión al río y a la muerte por agua. El río te espera, Rodrigo, el agua clama tu nombre. La paranoia de Rodrigo alcanzó niveles insoportables. No comía, no dormía, vivía en un estado de terror constante. Su padre, don Ernesto, al principio lo regañó por su debilidad, pero al ver el deterioro físico y mental de su hijo, comenzó a preocuparse.
La prosperidad de la hacienda seguía mermando, los peones estaban inquietos, y ahora su heredero se estaba volviendo loco. La culminación del tormento de Rodrigo llegó una noche sin luna. Mateo lo siguió hasta el pozo de la hacienda, donde Rodrigo, borracho y aterrorizado por las voces que solo él escuchaba, se asomaba al abismo oscuro. Mateo, oculto entre los arbustos, emitió un último lamento, una voz fantasmal que susurraba el nombre de Elena y de los niños, seguida por un chapoteo fantasmal. Rodrigo gritó, se tambaleó, y en su delirio, creyendo ver la mano espectral de Elena extendiéndose desde la profundidad, se arrojó al pozo. El impacto y el silencio que siguió fueron la música más dulce para los oídos de Mateo. La muerte de Rodrigo fue un golpe devastador para don Ernesto. Los médicos hablaron de un accidente por la embriaguez, pero los peones, con sus ojos llenos de sabiduría ancestral, murmuraban sobre la maldición de la novia maldita. Ella lo llamó desde el agua, decían, lo arrastró al abismo por lo que le hizo. Ahora, el foco de la venganza de Mateo se centró por completo en don Ernesto. El viejo hacendado estaba quebrado por la muerte de su hijo y la ruina creciente de su hacienda. Mateo intensificó los sabotajes económicos. Documentos de propiedad importantes comenzaron a desaparecer o a ser alterados, creando disputas legales con hacendados vecinos. Las deudas de los peones se desordenaron, llevando a algunos a huir y a otros a rebelarse sutilmente, negándose a trabajar sin pago justo, sabiendo que el poder de don Ernesto se desvanecía. Los lamentos y los chapoteos fantasmales, antes dirigidos a Rodrigo, ahora perseguían a don Ernesto. Mateo se aseguraba de que cada noche, en la soledad de su imponente, pero ahora fantasmal, hacienda, don Ernesto escuchara las voces, el murmullo del río, el llanto de niños. Dejó pequeños objetos personales de Rodrigo, encontrados en su habitación, en lugares extraños, como si hubieran sido movidos por una presencia invisible. El reloj de bolsillo de su hijo en el plato de su desayuno, un pañuelo suyo al borde de la bañera. Don Ernesto, antes un hombre de hierro, se encogió. Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana, sus ojos hundidos y llenos de terror. Pasaba sus días encerrado, evitando la mirada de sus pocos peones restantes, temiendo que el espectro de Elena lo encontrara. Creía firmemente que su familia estaba siendo castigada por el pecado de su hijo, que la novia maldita había regresado del río para ahogar a todos los de la garza. Gritaba a las sombras, rogaba perdón a los espíritus, suplicaba a Elena que lo dejara en paz. La hacienda La Soledad se convirtió en un nido de fantasmas, un monumento a la locura y a la ruina. Los cultivos se secaron, el ganado enfermó, las paredes comenzaron a desmoronarse. Don Ernesto, ya una sombra de lo que fue, pasaba sus noches junto al río, hablando con las aguas, buscando la cara de Elena en el reflejo de la luna, creyendo que ella lo llamaba. Su mente se había roto por completo. Un amanecer frío, los peones que aún quedaban encontraron a don Ernesto en la orilla del río San Juan. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos abiertos, fijos en el cielo plomizo, con una expresión de horror congelada en su rostro. Parecía que había muerto de miedo o de frío, o de una combinación de ambos, arrastrado por el torbellino de su propia culpa y la venganza silenciosa de Mateo. Nunca hubo marcas de violencia. Simplemente había sucumbido, la hacienda La Soledad fue abandonada. Los de la garza restantes, lejanos parientes, no quisieron saber nada de la propiedad maldita. El viento silbaba a través de sus ventanas rotas, y el río San Juan continuaba su curso, llevando consigo los secretos y las tragedias de una familia que nunca debió salir a la luz. Mateo, un hombre ya sin edad en su rostro, con la mirada endurecida por todo lo que había visto y hecho, se mantuvo en las sombras. Su venganza estaba completa. Había destruido a los hombres que habían destruido a Elena, no con violencia, sino con la astucia de la desesperación y el poder de la superstición. Él no era más el joven que amó a Elena. Se había convertido en el arquitecto silencioso de la ruina, un espectro vengador que había utilizado la leyenda de la novia maldita como su arma más potente. Viviría el resto de sus días con la satisfacción de la justicia macabra, pero también con la oscuridad que había abrazado para conseguirla, una oscuridad que lo acompañaría hasta el final de sus días, como la sombra de un luto perpetuo.